Como diría ese gran gamer llamado Joker, vivimos desde pequeños inmersos en una mascarada llamada sociedad. Aunque los valores que mueven a la sociedad dependen siempre del país y de la época, en general la sociedad tiene tendencia a ejercer de ortodoxia, de imán, un agujero negro que atrae hacia ella a todos los individuos y las personalidades y se encarga de triturar todo aquello que no encaje en sus confines. Se nos dice que la vida es un don, que es sagrada, que es siempre bella, que todo el sufrimiento está justificado, que tenemos que integrarnos a los valores sociales hegemónicos, que tenemos que vivir y morir por una sociedad y unas élites que en buena medida nos odian, y darlo todo en nombre del futuro. Por supuesto, para hacer todo eso también te recomiendan que te olvides de todo interés presuntamente inútil. Antaño, la vida contemplativa era bien vista entre los filósofos griegos y la tradición aristocrática, que consideraban la especulación intelectual y la vida filosófica como elementos valiosos y enriquecedores. Incluso había nobles que se convertían en mecenas y mostraban a sus artistas y escritores a sus rivales, como un pavo real que enseña su bello plumaje. Pero todo eso ha cambiado. Con el triunfo de la visión protestante del trabajo, incluso en países mediterráneos, el ermitaño, el monje, el investigador enclaustrado, el auténtico artista, todos aquellos que quieren seguir su propio camino, son vistos como fracasados, bichos raros que no aportan nada a la productividad y a la recurrencia de la humanidad en el ser, seres que no se amoldan a los criterios sociales y que deben ser neutralizados. Está claro que la rueda del hámster de la sociedad no es siempre eficaz, el sistema de seguridad humano a veces falla, y hay gente que dice basta. Gente que se cuestiona lo establecido, que pregunta sin cesar por los fundamentos de la sociedad. Normalmente esto conduce a un conflicto eterno entre el cuestionador, que podemos llamar el filósofo, y la sociedad. Este conflicto, también conocido como la dialéctica entre el filósofo y la ciudad, lo podemos ilustrar con la historia de Sócrates. Sócrates fue un filósofo griego conocido en toda Atenas por ser una especie de tábano, o mosca cojonera. Preguntaba constantemente a sus paisanos, especialmente a aquellos que se creían más sabios, sobre los fundamentos de su saber, sobre la definición de sus conceptos básicos. Y fue tal el troleo, que acabó siendo condenado a muerte por la democracia ateniense. A pesar de que a veces se cree que la condena a Sócrates fue una venganza por motivos personales, realmente hay un trasfondo más complejo. Se acusó a Sócrates de cuestionar los dioses de la ciudad y de corromper a los jóvenes y, si lo vemos desde el punto de vista de la ortodoxia de la sociedad ateniense, es cierto. Cuestionar los dioses de la ciudad no implica solamente cuestionar a la diosa Atenea o a Zeus, sino la idea de democracia, la idea común de justicia o de bien que tienen los ciudadanos en su caverna mental particular. Una ciudad como Atenas, una sociedad, mantiene su cohesión gracias a ciertas visiones compartidas, por creer en los mismos dioses, en los ídolos del foro, en las grandes ideas sacralizadas cuya obviedad y sacralidad se dan por incuestionables. Como Sócrates puso en tela de juicio por su simple interrogación esos fundamentos comunes, desde el punto de vista de la sociedad, se le vio también como un corruptor de la juventud, de crear discípulos que corroían los mitos que daban solidez al mundo político. En el fondo, esto muestra la lucha entre la verdad y la política, siendo el relato político generalmente un impulso tribalista en torno a un nosotros y una visión grupal y emocional, mientras la verdad suele ser oscura, corrosiva y peligrosa. Encanto y desencanto, a fin de cuentas. Entonces, el cuestionador, el filósofo, va a ser desplazado por el sesgo prosocial, por la ortodoxia, fuera de los márgenes de lo socialmente aceptable. Se va a convertir en un fracasado y un perdedor por no seguir en la dinámica de la rueda del hámster, por no comulgar con los valores contingentes que promulga la sociedad para su propio interés, para su supervivencia y la de sus élites en el poder. Como cuenta la leyenda, una muchacha tracia se burló del filósofo Tales de Mileto cuando lo vio metido en un pozo viendo las estrellas, y pensó que se había caído. Esa burla es la burla del sesgo prosocial ante sus cuestionadores, que pasan a ser figuras excéntricas y extrañas. El cuestionador puede tener diferentes perfiles. Puede ser alguien que se distancia de todo el ruido y el ajetreo del mundo y se pregunta qué es todo esto. Puede ser alguien que ha despertado un día, como se cuenta de Buda, que salió de su palacio, observó el sufrimiento del mundo y lo dejó todo por su búsqueda espiritual. Muchas veces los dolores del mundo y las decepciones pueden actuar como parteras de una visión más contemplativa de la vida, especialmente a gente que ha vivido la vida en modo tutorial, agraciados física o socialmente. La clave para librarnos del miedo y la culpa es entender, creo yo, que no le debemos nada a esta sociedad en sí.
Yo no elegí nacer, yo no elegí estar en este mundo, un mundo hobbesiano y darwinista lleno de luchas sin sentido hasta que la Tierra se haga trizas, como señaló ya Schopenhauer. Cuando alguien llama a otro fracasado o perdedor, solo le hace daño si esa persona acepta la narrativa social sobre la suya propia y su brújula moral, si deja que el marco social contingente le configure de arriba a abajo, y así empieza a sentirse culpable. Esto puede llegar al extremo de la muerte social o el repudio masivo en las redes sociales, que pueden generar gran dolor. Sin embargo, si nos centramos en nuestras ideas y en la verdad, como si de un bastión se tratara, y contemplamos la sociedad como lo que es, esto es, primates con máscaras de identidades enfrascados en juegos sociales, la sociedad no puede imponer nada al filósofo radical. Al intentar comprender el comportamiento social humano, el filósofo pasa por el mundo como un extranjero, como en el libro de Albert Camus. Siguiendo la metáfora gnóstica, los anticuerpos sociales que aparecen para frenar a los cuestionadores son como siervos del demiurgo, de la naturaleza genética, social y cultural, que pretenden imponer su dominio. Pero ante el conocimiento de la realidad, la Black Pill, no pueden funcionar la censura y el ostracismo indefinidamente. La filosofía, para ser filosofía, debe ser radical e ir hasta las últimas consecuencias, sean las que sean. Y eso es todo por ahora. Gracias por escuchar.